Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Hoy, como cada martes, volvemos de nuevo al formato de vídeo de recomendación, en el cual, como siempre, suelo daros 3 recomendaciones, entre las que hay un videojuego, una película y un libro de terror. Obviamente, como no, del género que más nos gusta aquí. Y creo que hoy va a ser un podcast bastante bueno, ya que se juntan posiblemente 3 de las mejores cosas que yo he podido ver a nivel de cine, he podido leer a nivel de libro y he podido jugar a nivel de videojuego. Y es que hoy vamos a hablar de el libro El juego de Geralt de Stephen King, como conocéis, mi escritor favorito. Vamos a hablar del videojuego Obscure 2, posiblemente una de mis sagas de videojuegos preferidas de terror. Y sobre todo vamos a hablar de otra de mis sagas favoritas de terror, como es Saw, en este caso de su primera entrega. Así que sin más dilación, procedo a decir lo que digo en cada podcast y en cada presentación. Todo lo que veáis, oigáis o hagáis ahora mismo es bajo vuestra propia responsabilidad, así que buscad una buena manta o una buena almohada con la que taparos los ojos. Sin más preámbulos, paso a dar inicio al capítulo 9 del podcast, El mal busca el mal. Comenzamos el podcast hablando de Saw. Saw es una película de terror estrenada en 2004 y dirigida por James Wan, el mismo que dirigió y produjo, si mal no recuerdo, la saga de Conjuring. Este guión está escrito por él mismo en colaboración con Leigh Whannell. Saw es la primera entrega de la serie cinematográfica con el mismo nombre, la cual se exhibió por primera vez en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2003 y un año más tarde fue distribuida internacionalmente. La película cuenta con una intriga y unas imágenes con una carga de suspenso psicológico que son muy características de esta saga y sobre todo de esta película. El argumento nos narra lo siguiente, al menos de manera breve, para que podáis entender algo y os dé ganas de verla. Adam despierta sumido en la oscuridad, en una bañera llena de agua. Uno de sus pies está atado al tapón y al levantarse lo quita, causando que una llave se vaya por el desagüe. En el lugar hay alguien más, que enciende las luces, permitiendo a Adam ver que está encadenado a una tubería de un sucio baño industrial subterráneo. Frente a él y en su misma situación se encuentra el Dr. Lawrence Gordon. En medio del cuarto hay un cadáver con un disparo en el cráneo, una grabadora en la mano derecha y una pistola en la izquierda. Pronto descubren que en sus bolsillos tienen unos sobres con sus nombres y unos casetes con la palabra reprodúceme escrita en ellos. El Dr. Gordon tiene además una bala y una llave, que no sirve para abrir las cadenas. Adam consigue la grabadora del muerto y al reproducirla escucha lo siguiente: Lawrence debe matar a Adam antes de las 6 de la mañana o de lo contrario, su esposa y su hija serán asesinadas y ellos quedarían allí encerrados hasta pudrirse y morir. El Dr. Gordon usa el retroceso automático y escucha la frase sigue a tu corazón. A partir de ahí, todo y poco a poco se va convirtiendo en una prueba general dividida en pequeñas categorías para ver quién es el que finalmente comete el asesinato del uno al otro. Así es como Saw nos cautiva con el inicio de esta maravillosa saga en la que los que la hayáis visto sabéis que hay 8 entregas y poco a poco hemos visto sobre todo cómo la historia pasa de ser una película más de cine gore, como quien diría, a ser una de las mejores historias y sagas del cine de terror actual. Sinceramente para mí es una película que hay que ver sí o sí, ya no solamente si te gusta el gore, sino que la historia, desde la primera hasta la 8ª película, tiene un sentido grandísimo y todo acaba conjuntando. Sinceramente para mí ya no solamente que es una película que tienes que ver si te gusta este género, sino que también no es solamente la típica película gore de terror, sino que tiene su parte policíaca, su parte de suspenso y ese toque de thriller psicológico que a todo el mundo le gusta. Entonces, sinceramente, hay pocas cosas que decir sobre esta película, mucha gente la conoce, quien no, sinceramente salid de la cueva y mirad esta película, miraros las 8, disfrutadlas porque son peliculones y sinceramente no es solamente el punto de la película, sino que
las muertes es algo que la gente va a decir, no, pero es que no me gusta el gore. Vale, esta película, aparte que tiene un gore espectacular, porque no es el típico de, le corto un brazo y fuera, no, son cada prueba, cada muerte, cada escena tiene una atmósfera especial y es muy diferente, y en cada una se nota el acto creativo que hay detrás de cada una. Ya habiéndoos dado la pequeña charla que siempre doy sobre la película, procedo a deciros algunas de las curiosidades más importantes que hay sobre esta película. Y la primera es, la más conocida, es que el origen de esta serie de películas de terror viene de un cortometraje de 8 minutos que se estrenó un año antes de que la primera película se estrenara en cualquiera de los festivales, la cual fue llamado Saw 0.5. Os dejaré posiblemente el link para que lo veáis, y es como una especie de... ¿cómo decirlo? Una especie de anticipo para que la gente se diera cuenta de lo que podía venir en esa película, y sinceramente es muy bueno, y ya te deja más o menos ver lo que puede pasar en la primera película. La segunda curiosidad es que su director y co-guionista James Wan estaba tan seguro del éxito que tendría el primer largometraje de Saw que decidió renunciar a su sueldo para optar a más beneficios una vez la película se estrenase. Los ingresos de esta película fueron millonarios. Creo que sinceramente, si no hago mal cálculo, la película tuvo un presupuesto de apenas $1 millón y llegó a recaudar entre 100 y 105 millones de dólares. Así que sinceramente James Wan tuvo una muy buena idea. Seguimos con otra de las curiosidades, y posiblemente es la que más me impresiona, es que esta película fue rodada al completo en solo 18 días de rodaje. Habitualmente películas de este tipo, con tanto efecto especial y con tanta postproducción en las escenas de muerte y de las pruebas, me impresiona que solamente en 18 días se llegara a grabar, aunque varios actores que participaron en la cinta dicen que fueron 18 días, sí, pero con jornadas de más de 16 horas grabando. Así que, por una parte, 18 días, pero por otra parte, lo que hubo que hacer fue bastante jodido. Y posiblemente... una de las... voy a dar dos curiosidades más, venga, me da por ahí. La siguiente curiosidad es que la actriz Shawnee Smith, la cual, voy a dar... aviso, pequeño spoiler. Hay una trampa en esta película que es una especie de trampa de osos invertida, o sea, en vez de cerrarse hacia adentro, sale hacia afuera, y esa trampa la tiene puesta en la cara. Vale, es solamente eso, pero esta actriz tuvo que grabar todas las escenas que tiene de la película en un solo día y con casi 40 grados de fiebre. De por sí, si grabar todas las escenas de tu película en un día es jodido, con 40 grados de fiebre tiene que ser la leche. Y la última la última curiosidad es que algunas de las espeluznantes trampas que se utilizan en las películas están basadas en las pesadillas que Wayne Hill y James Wan tuvieron de niños. Así que hasta aquí quedan las curiosidades de la primera película, la primera entrega de Saw. Para mí, una de las mejores sagas del cine de terror de la historia. Merece la pena verla, merece la pena observarlas todas y merece la pena disfrutar de todas y cada una de las muertes gratuitas que nos regala. Así que, dicho esto, dejo aquí la película y procedo a hablaros del libro que he escogido para la edición del podcast de hoy. El libro que he escogido para hablar hoy en este podcast es El juego de Gerald de Stephen King. Sí, otro libro más del maestro del terror, y en este caso la novela sí que hace honor al nombre, ya que King consigue que su lectura sea una experiencia angustiosa para el lector. La hipnosis nos narra lo siguiente, y es que Gerald y Jessie, un matrimonio, van a su cabaña cerca del lago para tener relaciones sexuales. Gerald trae unas esposas y aunque Jessie ya se está acostumbrando a ellas, hoy no le apetece en absoluto estar atada a la cama. Gerald hace oídos sordos a la petición de su mujer y continúa con su juego. Sin embargo, ella trata de defenderse y le golpea mortalmente. Con la muerte de su marido, Jessie se percata de que está sola y atada, siendo los únicos seres vivos que se acercan por allí un famélico perro que tiene mucha hambre y un necrófilo que se dedica a profanar tumbas. Acuciada por el hambre y la sed, asediada por los fantasmas del pasado, adquiere conciencia de que la realidad es más pavorosa que la peor de sus pesadillas. Así nos narra esta hipnosis para querer engancharnos al libro
y yo creo que la verdad es una hipnosis tremenda y si os gusta este tipo de libros vais a disfrutar bastante. Pero sin embargo tengo que decir algo antes de seguir comentando y es, como ya dije en el anterior podcast, de este libro apenas he encontrado curiosidades. Sí es cierto que de su versión cinematográfica hay bastantes, pero yo estoy hablando del libro, así que como apenas tiene curiosidades y no hay ninguna que me haya llamado la atención, voy a daros una opinión personal un poquito más elaborada como hice en el anterior podcast y espero que eso os dé más ganas aún de leeros este libro. Para mí, comenzamos la opinión, es que este libro, esta novela, es una novela que va de menos a más. Tiene un inicio realmente prometedor. Desde la página 1 el autor coloca a sus personajes en una situación límite y el libro empieza con una Jessie ya atada a la cama. Y prácticamente tenemos a la protagonista atada a la cama sin posibilidad de moverse y en apenas 2 páginas más adelante encontramos que el marido está muerto y te encuentras con que ya todo el libro se va a desarrollar solamente con un único personaje y sin apenas tener ningún cambio de la zona donde está. O sea, siempre va a ser en ese punto, en esa habitación donde todo se empieza a desarrollar. Y digo que el libro va de menos a más porque los primeros compases de su lectura se hacen un poco cuesta arriba. Es cierto que empieza bien, pero la estructura de la novela basada en un único personaje, sin apenas diálogos ni cambio de escenario principalmente, hacen que el ritmo se resienta en más de una ocasión. Aún así, poco a poco la historia se calienta y el lector va a querer mucho más, pero la densidad de la escena y el exceso de recuerdo de la protagonista como base argumental pueden hacer que muchos lectores o muchas personas que intenten leerlo lo dejen. Aún así, yo siempre aconsejo, y más con los libros de Stephen King, que no lo abandonéis porque siempre merecen la pena. Además, en este libro el autor no escatima en detalles morbosos y escabrosos, algo no muy habitual en la bibliografía de este escritor, y es que se recrea en determinados aspectos muy relacionados con la sangre, las vísceras o los intentos desesperados que ha de hacer Jessie para escapar, con toda la crudeza que considera necesario. A veces la lectura, a mí al menos, me recuerda a películas como la que he hablado antes, como Saw, y de hecho en una parte del libro en concreto me recuerda a algo de la película, pero sí es cierto que esta saga vio la luz muchos años más tarde de la publicación de este libro y sinceramente pienso que puede existir algún tipo de inspiración de los guionistas en este libro. Sin embargo, no quiero hablar mucho de los derroteros de la novela, pero sí comentar que el final me resulta bastante decepcionante y quizá demasiado alargado. También, igual que digo una cosa, digo la otra, me resulta fascinante y escalofriante el personaje del necrófilo, posiblemente de lo mejor de la historia. Como conclusión, es una novela terrorífica y claustrofóbica de King como pocas. Te dará miedo, te angustiará y te hará sentir unos ojos mirando entre las sombras de tu cuarto. No es lo mejor del autor, las cosas como son, le sobran páginas y le faltan diálogos, pudiendo hacerse densa su lectura, pero transmite muy bien la sensación de agobio de la protagonista y te la hará sentir en tu propia piel. ¿Por qué decidí leer este libro? Sinceramente, sabéis que Stephen King es mi escritor favorito. Y segundo, las cosas como son. Lo tenía pendiente, me lo leí hace muchos años y lo dejé más o menos a la mitad. Me resultó aburrido y más que nada por eso, la densidad, cómo empieza, pero sinceramente acabas leyéndolo, le di otra oportunidad y es un grandísimo libro. Lo mejor, la angustia de Jessie, que el lector sentirá como propia. El necrófilo, creedme que os dará muchas pesadillas y que es una novela de terror del bueno. Y de vez en cuando da gusto leer libros que logren como desahogarte con esta eficacia. Lo peor, la propia estructura no favorece demasiado el ritmo de la novela, sobran páginas y puede resultar un libro denso. El final, me refiero sobre todo a la última página, me resulta completamente innecesaria, pero aún así, sinceramente no quita que para mí parezca un grandísimo libro de Stephen King y sinceramente lo recomiendo a manos llenas, así que si lo leéis espero que me dejéis vuestros comentarios y dicho esto paso al videojuego que he escogido para este podcast. El videojuego que he escogido para el podcast de hoy es nada más y nada menos que Obscure 2, ya hablé de su primera entrega en un podcast anterior y Obscure 2 es la segunda entrega de la saga de videojuegos de Obscure del género Survival Horror,
desarrollado por Hydravision Entertainment para las consolas de sexta generación PlayStation 2 y PSP, además para la séptima generación Wii y para PC. El juego nos traslada a la siguiente parte del argumento, y es que hace 2 años el instituto Livermore High, un grupo de adolescentes quedó atrapado en el centro y acechados por monstruos creados por experimentos biológicos llevados a cabo por su director Herbert Friedman, consiguieron finalmente sobrevivir a aquella terrorífica noche, pensando que habían escapado de aquella pesadilla para siempre. Ahora los supervivientes se han mudado a una pequeña ciudad cercana al instituto, Fall Creek, donde Kenny y Shannon comienzan la universidad. Stanley Jones trabaja de repartidor de pizzas, Ashley Thompson y Josh Carter desaparecen misteriosamente sin dejar rastro, y en la universidad Kenny y Shannon pronto hacen nuevos amigos, entre ellos Cory, el protagonista de la aventura, y otros jóvenes estudiantes. Pero pronto aparecen unas extrañas flores que causan alucinaciones a aquel que aspira sus esporas. Todo va bien hasta que las semillas de las esporas brotan y comienza la pesadilla. Así es como este magnífico juego nos mete en vereda y nos empieza a dar cuerda de lo que es un juegazo, una historia sin precedentes, y sinceramente para mí de los mejores juegos de survival horror que hay, o al menos ha habido, para la consola de Play 2. Sinceramente, las cosas como son, me jugué el primero, me jugué el segundo, y puedo decir que sinceramente el primero me lo he jugado varias veces, pero es que el segundo es brutal. No recuerdo las veces que me lo he jugado, me lo jugué en la PSP, me lo jugué en PC, y sinceramente si en ese momento hubiera tenido Play 2, me lo habría jugado en Play 2. Es posiblemente de los mejores juegos y mejora todo lo que de por sí era bueno en el 1. Y dicho esto, no voy a daros muchas más datos sobre el videojuego, pero sí voy a proceder a daros algunas curiosidades, las cuales creo que son bastante importantes en este videojuego y las cuales me han parecido bastante interesantes. La primera es que una de las curiosidades es que tiene diferentes títulos dependiendo de la consola en la que lo juguemos. En Play 2 es conocido como Obscure 2, igual que en PC, pero sin embargo en Wii y PSP es llamado Obscure The Aftermath. El título no cambia ni varía absolutamente nada de la historia, solamente la portada y el título. La segunda curiosidad es, como en Silent Hill 3, en esta entrega de Obscure, los puntos de guardado dejan de ser libres y solo se obtienen en habitaciones y puntos específicos de la historia. Además se adornan, no igual que en Silent Hill, pero sí con la flor que origina toda la masacre de Fall Creek. Otra curiosidad que conecta Silent Hill a Obscure 2 es el diseño de uno de sus enemigos, siendo el Amorphous de Obscure 2 bastante parecido al Insane Cancer de Silent Hill 3, un bicho grande, redondo y con apenas facciones nada marcadas. Sinceramente, desde mi punto de vista, es muy parecido y creo que es algo que conecta ambos videojuegos. La cuarta curiosidad es el aspecto de uno de los principales personajes, como es Cory, es una clara referencia al cantante de la banda Sum 41, Deryck Whibley, lo cual es posible ya que la banda hizo la canción Still Waiting como canción oficial del lanzamiento del videojuego. La última curiosidad, y posiblemente la que más me duele contar, es que se anunció una secuela de Obscure 2, la cual sería Obscure Dark Aura, para estrenarse en 2010. Sin embargo, para mala suerte de los que nos gustó esta saga, finalmente, por razones desconocidas, se canceló en 2009. Así que aquí dejo lo que es el videojuego de Obscure 2. No quiero contaros mucho, sinceramente no quiero desgranaros demasiado porque este videojuego merece la pena jugarlo, merece la pena vivirlo, y sinceramente ojalá lo juguéis y veáis que no miento cuando digo que es una verdadera joya de los juegos survival horror. Y dicho todo esto, doy fin a lo que es la recomendación y comienzo con la parte final del podcast que sé que os encanta, que es la experiencia paranormal. Así que bien, como siempre digo, en la experiencia paranormal todo lo que voy a decir es completamente verídico, completamente real y no gano nada mintiéndoos. Esta experiencia paranormal me la ha compartido una antigua compañera de clase de la cual llevaba bastante tiempo sin saber y la cual únicamente me contactó para darme esta experiencia que voy a proceder a contaros. Nos remontamos no a un par de años atrás, sino a cuando ella tenía 12 años. Un día cuando ella volvió del instituto, recuerdo que además estudiaba conmigo, yo sé dónde vive ella y sinceramente sé bastante de esa casa como para saber que lo que me cuenta es completamente cierto.
Esta chica había perdido recientemente a su padre en un accidente de tráfico. Recuerdo, por cómo ella lo pasó, que sinceramente siempre es duro perder a un padre o una madre, entonces ella lo llevaba bastante bien dentro de lo que cabía. Era una chica muy fuerte y es una chica muy fuerte. Me cuenta que ese día llegó a su casa, su madre no estaba porque estaba trabajando, así que comenzó a hacerse la comida. Lo malo llega cuando de repente pone el plato en la mesa y escucha una tos seca, ronca, de alguien fumador desde hace muchos años, y todo sería normal si no fuese porque esa tos venía del cuarto de sus padres, y su padre era un fumador empedernido desde los 12 años. Completamente asustada, se dirigió al cuarto y no vio absolutamente nada. Segundos después de salir de ese cuarto y cerrar la puerta, aquella tos volvió a sonar, pero esta vez bastante más fuerte y bastante más cerca de ella. Ella, por lo que me cuenta, no llegó ni siquiera a entrar en pánico, porque sinceramente piensa que quien estuviera ahí estaba para protegerle y no para hacerle nada malo. Pero sí llegó a entrar en pánico cuando segundos más tarde, al sentarse en la mesa, todas las puertas de su casa comenzaron a dar portazos. Y ya no solamente se escuchaba esa tos empedernida, sino que comenzaban a sonar pasos cada vez más cerca de la zona donde ella estaba comiendo. Por lo que finalmente decidió salir corriendo de su casa y refugiarse en casa de sus abuelos hasta que llegara su madre. Según me cuenta ella ese día, cuando llegó, prácticamente las sillas estaban por el suelo, la cocina estaba revuelta como si hubieran entrado a robar y gran parte de la casa estaba completamente, no destrozada, pero sí completamente dejada, como si alguien hubiera entrado, hubiera revuelto todo y se hubiera ido. Pero la puerta no estaba forzada, no había nadie en casa y solamente ella sabe lo que escuchó. Desde ese día no volví a mirar a su casa con los mismos ojos, y yo a día de hoy tampoco miro esa casa con los mismos ojos porque he celebrado muchos cumpleaños allí. Espero que os haya gustado esta experiencia paranormal, espero que os haya gustado este podcast. Y no voy a alargarme demasiado en la despedida, espero que tanto el videojuego como la película, como el libro, como la experiencia os haya molado, os haya gustado, y sobre todo que si os gusta me dejéis en los comentarios qué os parece. Y bueno, hasta ahí todo, aquí se queda el podcast hoy. The Horror Show Podcast se despide y como siempre digo, vigilad bien los rincones de vuestro cuarto cuando apaguéis la luz por si alguien os vigila. Nos vemos en el próximo vídeo.